que te ayude a poder tener dominio propio frente a tus enojos. Porque enojarte no está mal, ponerte triste no está mal, tus sentimientos no son malos. El punto es cuando dejas que te gobiernen, ¿ok? Entonces es pedirle al Señor que te pueda ayudar, que te libere y pedirle al Espíritu Santo que te muestre en los momentos necesarios lo que necesitas ver para no dar pasos en falso. En pocas palabras, involucra en tu vida al Señor todo el tiempo. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Un poquito para hacerle mención o recordar, la semana pasada el pastor predicó sobre una vida cristiana, ¿no? Habló sobre una vida cristiana y habló sobre la vida cristiana. ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿no? Repasa ahí tus apuntes. Uy, no apunté. También tenemos un canal de YouTube que puedes entre semana. Lo loco, hace poco, estamos con un grupo de entrenamiento y les mandé a recordar que escuchen una prédica del año pasado, ¿no? Y me encanta porque uno del grupo me escribe, ¿no? Y me dice, pastora, ese día yo escuché presencialmente esa prédica, me dijo, ¿no? Pero quizá fue buena para mí, pero no impactó como ha impactado el día que le escuchó, que fue en esos días, ese mismo día, el día anterior. Me dijo, pero no impactó tanto, me dijo, como ahora, quizás porque estoy en una etapa en el trabajo, por lo que estoy viviendo, pero es como que le ha resaltado, ¿no?, la palabra. Entonces, y justamente aprovecho ese momento o esos comentarios que me hace la persona, porque por ende la palabra de Dios nunca es en el sentido de que siempre hay algo más que te dice, ¿no? Te quiere instruir el día de hoy, pero mañana te quiere seguir instruyendo hasta que realmente sea impactante y tú te des cuenta que te está dando herramientas para lo que estás pasando, ¿no? Entonces, justo en una de estas prédicas que se estuvo dando era el hecho de cómo el Señor te entrena hoy para lo que venga mañana. Pero si no estás para el entrenamiento, no vamos a poder enfrentar el mañana, ¿no? Ahí es donde sentimos Dios no existe o estoy solo, no me escucha. No, sí, Dios diciendo te entrené, ahí está. Pero obviamente no reconoces o no sabes cómo usar, ¿no?, lo que Dios te está enseñando. Entonces, la palabra por eso siempre la meditamos todo el tiempo de día y de noche para poder llevar la vida cristiana, ¿no?, que justamente hacía recordar la prédica, ¿no? La vida cristiana es hacer que Cristo viva en nosotros y no vivir nosotros nuestra vida como consideramos o creemos que es el cristianismo. Entonces significa colaborar con el Espíritu Santo para ese cambio. Entonces Dios ya estaba haciendo algo en esta persona desde la primera vez que lo escuchó, y te apuesto que por ahí en un discipulado, en una lectura bíblica, y no era tan claro, lo escuchó en la prédica y quizás no era tan claro y volvió a escucharla y ahí vino la luz, ¿no?, de darse cuenta. ¿Por qué? Porque el proceso del crecimiento es eso, un proceso. Caminar en el Señor es caminar en fe, y el fe no solamente, Señor, tengo fe, quiero fe, quiero fe, quiero fe, o repetir, no, repite conmigo fe, no, eso no te va, es un caminar, es un proceso. Entonces yo escucho la palabra de Dios y mi fe, entonces yo quiero tener fe, entonces voy a actuar mediante lo que yo escuché para que en los pasos que estoy dando por fe, sienta o no sienta, crea o no lo crea, lo estoy haciendo por Cristo Jesús, venga la revelación y por ende la transformación. La transformación es el final del proceso, ¿ok? ¿Amén? Ok, entonces, para que nosotros podamos dejar que Cristo vive en nosotros, necesitamos fe. Y cuando caminamos en fe es cuando nosotros somos transformados por Cristo. Entonces, quiero iniciar, todo lo anterior fue la introducción, ¿ok? Y no le di al tiempo. Creo que me he comido 5 minutos. Pero como acá hay siempre gente que nos ayuda con el tiempo, para no pasarme. Pero quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cómo debe ser un paso de fe para experimentar las promesas de Dios y ser transformados
Porque nosotros, ¿quién no quiere una promesa, no? Te prometo algo y uno está esperando. Le digo, mijito, ya, vas a tener un regalo si tú practicas esto. Hay que motivar a los niños, ¿no? Mira, tú practicas esto, la lengüita, le estoy enseñando a cómo dirigirla hacia arriba, ¿no? Practica. Y cuando llegues a la puntita de la nariz, bueno, nunca va a llegar, ¿no? Te doy un premio, ¿no? Lo motivo. Obviamente, no voy a esperar que lo haga porque no va a llegar nunca, ¿no? Pero que practique, ¿ok? Entonces, y él está, mamá, ¿y qué me vas a dar? ¿Qué mamá? Practica. Y él, mírame, mamá, mírame. Y está practicando porque está motivado al premio que le he dicho que le voy a dar. Amén. Cuando nosotros vemos una verdad de Dios y obviamente entendemos que es una promesa, entonces significa que Dios me dará. Debemos ser como esos niños de, ya mamá, ya motivados, no, ya papá, lo voy a hacer. Y esforzarnos en saber que Dios no es mentiroso para dejar de cumplir su palabra. ¿Ok? Entonces nosotros debemos dar pasos para saber que las promesas de Dios, todas las promesas que están en su palabra, se van a cumplir en mí. Pero no esperes que Dios los cumpla simplemente porque eres guapo y guapa. Amén. Es porque has creído, y has creído es porque has estado dando pasos que muestran tener fe. ¿Se entiende? La fe es eso, Señor. No siento, no creo, pero si tú lo has dicho, tú eres Dios, yo lo voy a hacer, yo lo voy haciendo. Ok, entonces, quiero hablarte de 3 de esos pasos de fe, ¿ok? 3 nada más, que nosotros necesitamos hacer para dar esos pasos de fe, para alcanzar esas promesas, que esas promesas de Dios sean ese motivo, esa motivación, ¿ok? No estamos hablando de simplemente lo hago porque quiero la recompensa. Obviamente debemos desear la recompensa y no exactamente lo que nosotros queremos, sino lo que sabemos o Dios sabe que es bien para nosotros. Por ejemplo, nos habla de una vida eterna, nos habla de renovar, de vivir santificados, un montón de promesas. Ok, no te voy a hablar de las promesas, pero voy a hablarte de estos pasos. Uno de ellos es renovar nuestra mente para creer la verdad, muchas gracias, la verdad en lugar de las creencias falsas. Tú no sabes cuántas creencias erróneas tenemos en nuestra mente. Aún como cristiano, los años que tú puedas tener. Yo tengo 26 años de cristiana. Este año cumplo 27. Oh. Quizás la vida entera de alguno de ustedes, ¿no? Tú nacías de tu madre y yo nacía espiritualmente en Cristo. Oh. Bueno, ok, pero no sabes cuántas falsas creencias nosotros tenemos, aún a pesar de los años que tenemos en Cristo, y por ende seguimos siendo transformados en Dios, y son esas creencias las que nos hacen daño. Dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, ¿ok? El Señor es específico. 1, no te acomodes, no te acostumbres, no desees las cosas de este mundo, más tienes que ser transformados mediante la renovación de tu mente. Entonces, aquí está el problema, ¿ok? Aquí está el problema. Muchos pagan la consulta de un psicólogo que no baja de 100 soles, un psicólogo particular, para que él le diga, tu problema es cómo piensas. ¿Sí o no? Tu problema es cómo estás pensando. Y pagas tus 100 soles, ¿no? Y la palabra de Dios, Jesús dijo, arrepentíos. En el original la palabra es metanoia. Cambia tu manera de pensar, te dice Jesús. En pocas palabras, el psicólogo de psicólogos te dice, tu problema es tu forma de pensar. Y no le pagas 100 soles. Abres la Biblia y él te lo dice. Amén. Pero a veces creemos más al profesional, quizás porque palpamos, vemos el cuadro certificado ahí y no le estamos creyendo a Dios. ¿Ok? Dice, así podrán probar cómo es la buena voluntad de Dios. Cómo es la voluntad... me enredé. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén.
Entonces, cuando nos vamos renovando, vamos quitando los falsos pensamientos, las falsas creencias y vamos viendo la verdad de Dios, vamos a poder entender que Dios siempre querrá solo lo bueno para nosotros. ¿Ok? Un poquito hablando del contexto de esta porción bíblica, Pablo escribe esta carta a los romanos porque había sucedido un poco antes, 6 años antes, es que se planta la iglesia de Roma, ¿ok? Con judíos que estaban en Roma, pero también con gentiles que se les había predicado. Gentiles era el pueblo no judío, ¿no? Gente que no conocía a Dios, pero fueron predicados y se salvaron y todos ellos hicieron la iglesia de Roma o eran parte de la iglesia de Roma. Pero ¿qué pasó? Se levantó el rey en ese entonces y desterraron a los judíos de Roma. Entonces todos los judíos fueron desterrados y la iglesia de Roma solo se quedó con los gentiles convertidos. Pero los gentiles comenzaron a traer su cultura, sus creencias a la iglesia y la mezclaron. Entonces después de 5 años, cuando los judíos regresan, vienen a la iglesia y dicen, ¿qué pasó? ¿No? Ellos también no solamente tenían los principios que los apóstoles o los principios que había enseñado Jesús, sino también tenían ciertas mezclas judías, ¿no? Las leyes mosaica. Entonces ellos dijeron, ¿qué? ¿Cómo están haciendo esto? Han metido su idolatría, han metido a sus falsos dioses, han metido sus fiestas. Entonces había hecho un choclo, como yo siempre digo, y no sé por qué esa frase, ¿qué tiene que ver el choclo? Pero es parte, ¿no? Entonces habían hecho ahí un menjunje, un raro ahí. Entonces, pero decían, no, estamos bien haciendo esto. Y los judíos decían, no, esta es la cultura correcta, ¿no? Así, entonces, ambos estaban peleando, ambos bandos estaban peleando dentro de la iglesia. Entonces, Pablo escribe esta carta porque Pablo no estaba cerca. Entonces, y en pocas palabras le dice, ¿no? Pocas palabras le dice, oye, un momentito, acá no existe una cultura de la iglesia romana, una cultura de los gentiles, una cultura de los judíos. Ustedes no son de esta tierra, si leen todos los romanos, ¿no? Ustedes son peregrinos, la cultura es del reino de Dios. Entonces Pablo les habla diciendo que ustedes tienen que ser renovados. Lo correcto no es lo que tú piensas humanamente para este bando, ¿no? Ni tampoco lo correcto es lo que tú piensas en este bando. Lo correcto es lo que piensa Dios. Es lo que dice Dios que debemos hacer como iglesia. Es lo que dice Dios con respecto a lo que tú tienes que hacer como persona, como hijo de Dios. Le está diciendo, oye, enfócate, renueva tu manera de pensar. Están dividiendo la iglesia. La iglesia no puede ser dividida. Renuévate. No está correcto lo que estás pensando. Entonces, tienen que conocer la voluntad perfecta de Dios. Amén. Entonces, ese es un poquito el contexto. Y nosotros también tenemos que saber cuáles conflictos podemos nosotros provocar por nuestra manera de pensar en la familia, en la iglesia, en tu trabajo, en la iglesia misma. Pero la pregunta es, ¿cómo estás pensando es lo correcto? ¿Es dentro de los principios de Dios? ¿Es lo que Dios dice que hagamos? Si es así, entonces no deberíamos causar conflicto ni división. Amén. Algunas palabras claves para este punto, relacionadas al caminar en fe y renovarnos en nuestra fe. 1, recuerda que la renovación de tu mente es un proceso. No sucede de la noche a la mañana cambiar un pensamiento. Decimos muchas veces, yo soy así, yo pienso así. Pero tenemos que aprender, sabemos que debemos de pensar como Cristo. Sabemos, pero no exactamente es lo que hacemos con sencillez. Es un proceso. ¿Ok? Eso, siempre comento esto, ¿no? Pero es lo más claro. El hecho de la muletilla que mi esposo siempre me corregía antes de casarnos. Siempre lo he contado. Él me corregía, nos hemos casado y después de 16 años de cristiano, yo sigo con mi muletilla, pero él ahora habla con esa muletilla. Por estar constantemente en la convivencia, el que él me escuche hablar. ¿No? El que todo el tiempo me escucha hablar, y la mujer hablamos mucho, ¿no? Está escuchándome, entonces es un momento donde, sin que se dé cuenta, sin forzarse, voy a hablar como Rocío. No,
el hecho de estar juntos. Cuando nosotros caminamos en Dios de esa manera, caminamos en una relación con Dios, de amor, de que nos da esa gracia, nos amamos, nos es paz estar con Dios. Entonces va a ser tan sencillo el terminar pensando como Jesús, hablando como Jesús, actuando como Jesús. Entonces, pero es un proceso porque tengo que aprender a caminar con Él. ¿Cómo camino? Cuando voy al trabajo, cuando tomo decisiones, cuando estoy sintiendo algo. Entonces ahí debo de caminar con Jesús. 2, algunas de tus creencias falsas son más fuertes que otras. ¿No? ¿Te has dado cuenta que hay cosas que ya cambiaste y fueron rápidas y otras que todavía te está costando? ¿Por qué? Dios ya no me escucha, no soy el mismo que otro, de antes, perdón. Puede ser que porque hay ciertas creencias muy fuertes que se te hace más difícil poder cambiar. Pero no es nada imposible. No pierdas el ánimo, no pierdas la esperanza. Sigue caminando. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si lo hizo inicialmente contigo, sea con algo pequeño o algo mediano, lo va a seguir haciendo aún con lo grande, porque nada es más grande que nuestro Señor. 3, te tomará bastante tiempo antes de experimentar un cambio en tu forma de pensar o comportamiento. No te rindas al caminar. Tal vez no te des cuenta de alguna de tus falsas creencias. Así que pídele a Dios que te muestre. Pídele y está atento, porque a veces le pedimos a Dios, Señor, muéstrame, no quiero estar ignorante de algo que a ti no te agrada, que te hago daño, o me hago daño, o estoy haciendo daño a los que me rodean. Por favor, muéstrame. Y Dios está hablando de miles de formas, pero no estamos atentos. Es como, han escuchado esa historia de que una ciudad se inundó, ¿no? Y estaba ahí viniendo los rescatistas tratando de rescatar a los sobrevivientes y había un hombre encima de su azotea. El agua ya estaba por subir. Y él estaba, Señor, ayúdame, rescátame, Señor, por favor. Y viene un bote y le dice, oye, ven, sube, salta, vamos. No, Dios me va a rescatar. Y decía, por favor, Señor, rescátame. Y viene un helicóptero y le dice, oye, ven, sube, te tiro la escalera. No, vete, Dios me va a rescatar. Y después se muere, se inundó todo, se ahogó. Y le dice a Dios, estando delante de él, Dios, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué si te rogué, te supliqué, he tenido buena vida, no le he hecho daño a nadie, ¿por qué no me escuchaste? Y Dios diciendo, ¿cómo que no te escuché? Te mandé el bote, te mandé el helicóptero y tú no recibiste. Porque su mente estaba, Dios tiene que salvarme de tal o cual manera. Entonces no estamos atentos de cómo Dios nos habla. Dice la Biblia que Dios tuvo que hablarle a un profeta, ¿no? A través de un burro, porque no escuchaba. Era más terco que el burro, ¿no? No sé por qué decimos que los burros son muy tercos, pero a veces Dios nos habla de infinidad de maneras, pero nosotros no estamos escuchando. 2, recibí victoria y libertad de tus patrones pecaminosos y comportamientos de nuestra carne. Habíamos hablado, ¿no? Nuestra carne, que a veces queremos hacer algo bien y no hacemos. Y lo que no queremos hacerlo, eso precisamente hacemos, decía Pablo, y describía el pecado. Mira, 1 de Juan 5:4 dice, por todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. No puedes estar creyendo que estás atado en el pecado que recurrentemente estás cayendo. No puedes creer que eres la persona en la cual el mundo, los que te rodean o tus pensamientos te están diciendo de ti mismo. Tú tienes que saber qué es lo que dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tenemos que ir de gloria en gloria, tenemos que crecer en fe, tenemos que caminar en fe para que nosotros realmente podamos vencer al mundo. ¿En qué? En que podamos decirle y darnos cuenta de sus mentiras y decirle no. Amén. Poder decir no. Poder decir no es verdad lo que estás diciéndome o lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando. Dice, todos tenemos hábitos, sí, pecaminosos y comportamientos que no son adecuados.
los cuales queremos tener victoria y libertad. Sin embargo, solemos tratar de obtener esa victoria a través de nuestras habilidades y fuerzas. Nos esforzamos, ¿no? Y creemos que nosotros solos podemos, pero no es así. Todas nuestras fuerzas son limitadas. Yo puedo esforzarme, no ver, no escuchar o no hacer tal cosa hasta un punto, hasta que el vaso se llene y se rebalse. Y muchas veces se rebalsa peor, ¿no? No, estoy con cólera, me la aguanto. No debo de hablar mal. Pero por dentro está hirviendo el agua. No apagamos. No puedo apagar la palanca, no puedo apagar el fuego. Claro, muchas cosas en nosotros, nosotros mismos no vamos a poder. Y tienes que ser conscientes de ello. Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios que, Salmos dice que el salmista decía, mientras que el pecado lo practicaba, parafaseando el versículo, mis huesos se consumían. Porque así se consumen cuando sabemos que algo no está bien y queremos tratar de obviarlo. Queremos tratar de olvidarlo, queremos no ser conscientes de ello. Pero termina nuestra conciencia y nuestra alma amargándose, enojándose, y ya la gente que nos rodea no lo entiende. Entonces no podemos hacernos con nuestras habilidades, nuestro esfuerzo, porque te cansas y al cansarte vas a tirar todo el tablero, ¿no? No, yo no puedo con esto, yo no puedo con el cristianismo, yo no puedo con Dios, yo no puedo con el matrimonio, no, mejor me divorcio, lo dejo, no, yo no puedo con hijos, yo me voy, ¿no? Y nos sucumbimos en el trabajo, tengo mucho trabajo porque realmente no queremos velar por los hijos, o qué sé yo, porque ya nos es más doloroso entender o darnos cuenta que no estamos pudiendo manejar las cosas bajo el control que quisiéramos. Tenemos que dejarle el control a Dios. Tenemos que dejar que Él sea el que controle las cosas y confiar. Charles Stanley le decía, el pastor Charles Stanley, decía, obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. ¿Amén? Ok, al confiar en Él, Él producirá la victoria sobre nuestros hábitos, nuestros malos hábitos. ¿Ok? ¿Cómo entonces? Para proseguir, quiero solo ayudarte a definir lo que es carne, lo que bíblicamente más o menos habla cuando dice carne, ¿no? Cuando tú leas, como el versículo que acabo de leer, ¿no? Sobre los malos hábitos y comportamientos carnales. Dice, la definición bíblica de la carne es el deseo del hombre de vivir consigo mismo como la fuente, de manera independiente o separada de Dios, para alcanzar su éxito. ¿Amén? Entonces, eso es cuando tú leas la Biblia y Pablo habla y exhorta a la carne, es lo que te está diciendo, estás queriendo hacer las cosas a tu manera, independientemente de la ayuda de Dios. ¿Amén? Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, aquí cuando habla de conocer, este versículo no está hablando de que te llenes la parte intelectual, sino habla de conocer, significa de tener una relación con el Espíritu Santo, de que puedas tener la revelación de manera personal de la parte bíblica. Muchos leen la Biblia, pero pareciera que la Biblia no pasa nada en la vida de la persona, porque lo único que está haciendo es llenarse intelectualmente. La palabra no está trayendo revelación a su vida. ¿Por qué? Porque solamente está llenando el intelecto y no está buscando, no hay un deseo de buscar a la persona quien lo escribió. Y no te hablo de Pablo y los apóstoles y los profetas que escribieron la Biblia. Habla de quien inspiró la verdad de la palabra de Dios, que fue el Espíritu Santo. Amén. Dice que aquel que le busca, lo va a hallar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que le hallamos. Amén. Como dice en Juan 14:6, yo soy la verdad, dijo Jesús. En mucho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acabamos de leer un versículo que dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Está hablando de que si tú conoces a Jesús, Él te librará de tus pensamientos. Él te librará
de lo que realmente padeces, lo que te atrapa, ¿no? Porque si estamos queriendo recibir victoria y libertad, ¿quién recibe victoria? El que pierde. ¿Quién recibe libertad? El que está preso. Amén. Entonces, dice que Él ha venido a dar libertad al cautivo. La cautividad de cosas repetitivas. Y te voy a dar un ejemplo más. Digamos que tu comportamiento carnal, como dice, ¿no? Carne, sea la ira. Todos nos enojamos. Y la Biblia dice, airaos, enójate, pero no peques. Entonces tu ira no puede justificarte el de pecar contra alguien más o contra ti mismo, ¿ok? Entonces la promesa de Dios es liberar de tu ira. Por lo tanto, ¿cómo sería un paso de fe para involucrar el poder de Dios para liberarme? ¿No? Porque eso es lo que queremos hacer. Ok, me explicas, pero ¿qué es lo que hago? Un paso sencillo, el primer paso, y que este sencillo, es poder acercarte a Dios en oración y uno, confesar, aceptar que tienes el problema de ira. Porque si tú vas justificándote, no estás siendo sincero, no hay un arrepentimiento y no esperes que Dios lo cambie. Amén. Entonces, mejor que seas tú y no darle pase al enemigo para que haga que todo el mundo que te rodea, que estás golpeando con respecto a la ira, que estás lastimando, te lo diga en avalancha. Porque ahí no lo vas a aceptar, te vas a cerrar más, porque eso va a producir enojo en ti. Te va a lastimar tanto que en vez de reaccionar o darte cuenta que tienes un problema de ira, más duro te vas a poner sobre eso. Y tu ira va a continuar. Amén. Dile al que está a tu derecha, ¿tú estás en ira? Pregúntale. Bueno, y solo te hablo de ira. Tú mira qué cosas sí te sientes atrapado, ¿no? ¿Ok? Entonces, uno es reconocer. Dos, es que puedas decirle al Señor, suplicarle, orarle, pedirle que realmente lo saque de ti. Que te ayude a poder tener dominio propio frente a tus enojos. Porque enojarte no está mal. Ponerte triste no está mal. Tus sentimientos no son malos. El punto es cuando dejas que te gobiernen. ¿Ok? Entonces es pedirle al Señor que te pueda ayudar, que te libere y pedirle al Espíritu Santo que te muestre en los momentos necesarios lo que necesitas ver para no dar pasos en falso. En pocas palabras, involucra en tu vida al Señor todo el tiempo. Amén. Y ten paciencia de que Él está haciendo algo. Si no hay esperanza en ti, ¿qué es la esperanza? Paciencia, saber esperar. Creer que Dios está haciendo algo en tu vida, te vas a quedar a medio camino. Y eso significa de que lo que hayas avanzado, lo has estado haciendo en tus fuerzas. Es confiar que Dios está haciendo algo. Amén. Y dejar tu voluntad a Él. Señor, dejo mi voluntad. Dejo el hecho de querer hacer las cosas a mis fuerzas. Lo dejo en ti. Tú eres Señor de mi vida. Amén. 3. Y mi última. Y veo por ahí que es un 5. Ok. Sanar tus heridas. Sanar tus heridas. En Salmo 147:3 dice, sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Dice que sana, el Señor está para sanar el corazón quebrantado. En Jeremías 30:17, al inicio del versículo, porque yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas. Muchos cristianos hoy están sufriendo de una u otra manera heridas en sus vidas. Las heridas se encuentran o son provocadas de múltiples formas en la vida desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Desde ahí podemos estar pasando heridas. Puede ser por abuso, ¿no? Algún abuso físico, golpes. De pasada escuché el noticiero que una adolescente se suicidó y los vecinos decían que era por el maltrato excesivo que le daba. No era su mamá, era su madrastra, ¿no? El papá había fallecido y se quedó con la madrastra. Imagínate, pobrecita, qué desamparo, qué angustia, qué dolor.
para querer desaparecer. Pero también me pongo a pensar, Señor, ¿no? De hecho, tú has estado buscando que llegara a la vida, no solamente de esa mujer o del papá que murió, de esa niña también. Pero a veces no somos oidores de la verdad de Dios, tanto como para ir y anunciar las buenas nuevas o como para recibirlas. Puede ser también que tengas una herida por traumas, divorcio de tus padres. A veces los papás piensan, mis hijos van a estar mejor si nos divorciamos. Van a estar mejor si aman a Dios y se esfuerzan por poner los principios bíblicos en su matrimonio. Ahí van a caminar mejor. Por muerte, alguien que partió, por abandono. No saben lo que sufren. Entonces a veces se quejas del papá que tienes o de la mamá que tienes. Dale gracias a Dios porque los tienes. No saben lo que sufren los niños o las personas que fueron abandonados y no tuvieron un padrastro, una madrastra que los amara. Accidentes, problemas de salud a largo plazo. Hay muchas cosas que pueden sí generar una herida, un dolor. Pero realmente la clave para comprender las heridas no es lo que pasaste, porque muchas veces lo queremos esforzarnos de saber qué pasó que me provocó la herida. Pero ese dolor puede sanar. El problema realmente en esa herida que pasaste de ese evento, el problema no está en el evento que te provocó dolor, sino el problema son las falsas creencias que surgen de esos eventos. Porque el diablo te tira la flecha y te la hunde, porque sabe que es esa flecha, esa mentira, la que va a producirte que la herida nunca cierre. Toda herida se cierra, pero cuando la ensuciamos, la rozamos, no dejamos que cicatrice y cierre, es la herida que provoca el dolor. ¿Se entiende? De repente yo pasé y aquí, si das cuenta, Selva me hizo una corte, no, ya no, sino no sé. Y me hizo un corte con Selva. Ese evento ya va a pasar. Me dolió. Selva, ¿por qué me cortaste? Pero si yo lo dejo que se ensucie, le meto el dedo, eso va a seguir provocándome el dolor. Pero ya no va a ser el evento del corte con Selva, sino el hecho de no haber permitido que eso no cerrara. Y esas son las falsas creencias. Dios promete sanar nuestras heridas, renovar nuestra mente a la verdad y liberarnos de las falsas creencias relacionadas a las heridas que sí fuimos expuestos. Digamos, ejemplo 1, digamos que sufriste heridas, no sé, con tu mamá o tu papá. Dentro de su crianza te provocaron heridas, ¿ok? De repente eran muy gritones o de repente te golpeaban. Pero tú comenzaste a creer que no te amaban, que eras rechazado, que no te sentías aceptado, que quizás un niño puede pensar todo eso. De repente no soy suficientemente valioso. No soy suficientemente bueno. No soy de repente bonito o bonita. Por eso me rechazan. Se sienten inadecuados, no aceptados. Y eso hace de que cuando crezcamos, tengamos comportamiento o cosas que otros hacen, actuamos muy explosivamente o nos hiere más. Y la otra persona dice, pero no es para tanto, y nos ponemos peor. Porque quizás realmente no es para tanto. Pero hay cosas que esa herida nunca dejamos cerrar. Paso de fe para gozar del poder de Dios para sanarte. 1, reconocer, Señor, fui abusado verbalmente o físicamente por mis padres. Tengo una gran herida. Señor, ayúdame. Como resultado, el día de hoy me siento inaceptado.
te estoy confiando mis heridas, te pido en fe que me renueves. Ayúdame a cambiar mi mente. Cuando Dios cambia la mente, cuando tú recibes esa ayuda de Dios, tú puedes perdonar. Y al perdonar, la herida se cierra y el evento deja de tener peso sobre ti. Es un proceso el cristianismo. No es solo que vengas un domingo aquí a la iglesia y escuches y esperes que Dios haga la parte que te corresponde a ti hacer. Desde el principio tenemos que ser intencionales. Al comenzar tu camino en fe necesitarás ser intencional sobre tus pasos. Nadie dará esos pasos por ti. Ningún líder, ¿ok? Ningún pastor. Nadie dará los pasos de fe que tú debes de dar. Sí, estamos para enseñarte la verdad. Estamos para enseñarte lo que dice la palabra de Dios, para mostrarte quién es Dios, para que tengas fe de dar los pasos y puedas cambiar esas áreas de tu vida. Pero tú tienes que dar esos pasos. Si tú no vienes a tu grupo de vida, si vienes de vez en cuando a la iglesia, si te quedas dormido en plena palabra de Dios, entonces no puedo yo hacer algo más por ti de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Hasta Él ya hizo todo. Tú tienes que dar pasos para acercarte a Él y puedas ver que es un Dios que sí existe. Hay gente que se casa desesperadamente. ¿Está segura? Sí, ¿está segura? Sí. Y después quiere venir a divorciarse. ¿Qué pasó con tu seguridad? No es que Dios no quiera que viva en sufrimiento. Somos bíblicos. ¿Le has preguntado a Dios lo que puede producir tu mismo comportamiento de hacer lo que quieres? No consultarle y después quererle coger de Él para seguir haciendo lo que tú quieres. El que busca, dice Mateo 7:8, el que busca, encuentra. El tiempo del verbo en este versículo es busca. Indica acción continua. Busca la llave. No hay. No podemos hacer eso. Hacemos esto. Entonces, seguimos hasta encontrar. ¿Verdad? Eso es buscar. Algunos se ríen, ¿no? Mamá, no hay. Que venga la mamá, ¿no? Ya, quien venga, pero es acción, ¿verdad? Es acción, buscar esa acción continua hasta que halles. No puedes quedarte a la mitad. No puedes esperar que Dios o otros hagan lo que tú tienes que hacer. Y no puedes vivir una vida cristiana lineal. Ya crecí hasta acá y vivir contento, sabiendo que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si ya aprendiste a perdonar a quien te insultó, mañana quizás tengas que perdonar a quien te violó. ¿Cómo lo haré? De repente ahorita, y eres sincero, no me hable de eso porque yo no puedo. Y lo sé que no puedes. Y solo no podrás. Necesitas de la ayuda de Dios. En todo, aún en manejar tu ira, tu enojo, tus sentimientos de justicia. Porque hacemos las cosas en señal de la justicia. Y no te das cuenta que cuando tú llenas tanto tu corazón de querer ser justo, terminas haciendo las cosas a tu fuerza porque quieres imponer la justicia y arrebasas la línea de la envidia. Porque ya no termina siendo justo, sino termina siendo envidioso. Ya me parezco a la chimoltrufia. Porque el ser humano siempre va a errar. Por eso somos humanos. Necesitamos de Dios. Él es el único que no peca. Los que han aprendido a manejar, al inicio, cuando comienzan a manejar, están atentos a todo. ¿No? A un carro, sus manitos se ven duras, ¿no? Me acuerdo a mi esposo. Ahora están con una manita. Pero al inicio estaba todo así tenso. Mirando los carros, estaba 100% concentrado. Hasta que ya tomó confianza, la habilidad se le fue desarrollando a tal manera que sigue atento, pero ya no se le nota esa tensión.
Ahora con una manito, ¿no? Y una vez me dijo, siempre yo veía manejando a mi tío y yo quería también hacer así, ¿no? El timón. Ahora ya puedo. ¿Por qué? Porque ya desarrolló la habilidad. El camino de Dios es lo mismo. Crecer en fe es eso. Al inicio vamos a tener toda nuestra concentración ahí hasta que ese paso ya sea tan desarrollado, ya haya un músculo espiritual que sea parte de nuestra vida. Pero tienes que esperar que eso llegue. Tienes que esperar que eso llegue. Y no cansarte en el camino, ni ser orgulloso de tirar todo porque ya te cansaste, pues, ¿no? Porque estás acostumbrado que siempre todo te hagan a ti las cosas. O que estás acostumbrado a que se hagan como tú quieres. Como mi esposo, tenía la mitad, la otra mitad será para algún día. Pero solamente perseveremos en la fe. Perseveremos en nuestra fe. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque tu verdad, más allá de lo que yo pueda decir acá parada o haya dejado de decir, eres tú el que en tu verdad está, Señor, aún en la naturaleza que vemos y respiramos. Yo te pido, Señor, que no te canses de esta iglesia. Te pido, Señor, que sigas hablándonos. Y oro porque mis hermanos y hermanas estén atentos a escuchar tu voz y se esfuercen en este camino en la cual la gran recompensa es poder estar contigo una eternidad, estar con el príncipe de paz. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.